nos acompaña Faber Andrés Alzate Ortiz de Colombia. Él tiene como formación un postdoctorado en gestión de la ciencia y la tecnología, doctor en educación con especialidad en mediación pedagógica, magíster en educación, licenciado en gestión educativa y es normalista superior con énfasis en ciencias naturales y medio ambiente y categorizado como investigador según el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿De qué nos vas a hablar? Reflexionemos con conciencia. ¿Puede la IA reemplazar a los maestros humanos? Un complemento bien interesante a lo que acaba de presentar Sara y ese rol tan fundamental que se vive en la educación. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Faber? Bienvenido también por aquí a estos canales virtuales que nos acercan cada vez más. Hola Melissa, ¿me escuchas? Sí, te escucho y te veo muy bien. Ok, un saludo para ti, para todos los panelistas, también para todas las personas que hoy disfrutan de este evento académico tan importante. Sin duda, hoy la apuesta conceptual que traigo va muy en sintonía con lo que acaba de compartir mi anterior conferencista, de alguna manera en clave de una reflexión sobre si la inteligencia artificial podría reemplazar o no el ejercicio mismo de los maestros humanos, ¿cierto? ¿Me confirmas, por favor, si estás viendo la presentación? Sí, sí se está viendo. Ok, listo. Dame un segundo, por favor. Muy bien, entonces, de alguna manera, lo que voy a pretender hacer en el día de hoy son algunas reflexiones que permitan ampliar el margen de discusión y de conversación alrededor de un tema que hoy creo que no solo no resulta novedoso para muchos de nosotros, sino que además es un tema que no va a salir de las narrativas universitarias o las narrativas sociales, porque creo no, soy seguro que la inteligencia artificial llegó para quedarse, y no solo en el ámbito del educativo, llegó para quedarse en todos los ámbitos, en todas las esferas de la vida social, económica, política, religiosa, artística de la humanidad. En estos días hablaba con un amigo y entonces me decía que al parecer ya hay unos desarrollos alrededor de curas hechos con avatares de sacerdotes hechos con inteligencia artificial. Entonces de pronto ya no habrá que ir a la iglesia, al confesionario. Pero vuelve la pregunta por lo humano, ¿cierto? Me decía también que hoy el problema, y creo que lo dijo el anterior panelista, no es la pregunta por si el estudiante sabe eh, cuál es el algoritmo para descifrar algún asunto en particular, sino realmente lo que es capaz de hacer con eso. Y ahí es donde empezamos a hacer preguntas de cara al humano. Pero mi reflexión realmente el día de hoy va situado de cara a una persona, a un profesional muy importante, y es la pregunta por los maestros. Y debo usar la expresión humanos, porque ya hay quienes dicen, hablan de maestros virtuales, de maestros, de avatares creados con inteligencia artificial que asumen roles de maestro y demás. Y yo quisiera el día de hoy, sin ser muy presumido desde lo pedagógico, hacer una defensa a esta profesión tan hermosa y tan importante además, que a mi juicio, pues me adelanto a decirlo así, no creo que vaya a desaparecer, a no ser que la concepción del rol educador del maestro que tengamos siga siendo la clásica basada en el transmisionismo o en la reproducción de contenido, que enseguida lo voy seguramente a abordar. Entonces, en un momento histórico como en el que estamos, donde la tecnología ha tomado un lugar importante, preponderante en el escenario mismo de la vida de las personas y de las organizaciones, en donde la tecnología viene teniendo unos desarrollos a mucha velocidad, algunos nos atrevemos a decir que hasta una velocidad todavía no controlada, eh, y donde las realidades sociales y culturales, en este caso relacionadas con las generaciones que empezamos o que estamos habitando el planeta Tierra, son tan disímiles. Mi sobrina de 7 años le enseña a mi mamá a manejar el celular
y mi mamá lo que me dice es que ella le enloquece el celular, ¿cierto? En realidad no se lo enloquece, simplemente que si le cambia de lugar el icono, pues para mi mamá, que no creció en el mundo de la tecnología, que llegó al celular muchos años después, o sea, realmente después de sus 45 años, pues obviamente que le muevan el icono de llamadas de la pantalla principal es para ella obviamente una desconfiguración total de su equipo, porque es lo que ella aprendió a hacer, buscar el icono, tocarlo y buscar, ni siquiera con la letra, con el dedito buscando dónde está el nombre del hijo que va a llamar. Entonces, hay una realidad también generacional que pone en tensión un montón de asuntos y voy a cambiar el caso de mi mamá por el caso de muchos maestros, que seguramente crecieron y se formaron en el escenario de una educación basada no solo en la biblioteca o en el libro guía, sino también basada en la memoria y en la repetición. Y para un momento histórico en el que tener en la cabeza un dato o un algoritmo y era fundamental y te daba un honor especial, además de ser profesor o maestro, pues en una época como la de hoy, ese asunto ya lo resuelve no solo la inteligencia artificial, lo resuelve el mismo texto, el mismo libro, ¿cierto? Y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a repensar el asunto. Entonces, por eso decía, tratando de intentar ser controversial, pero también tratando de provocar en quienes me escuchan hoy una reflexión en conciencia, ¿sí? Llevo a la pregunta provocadora de si los maestros pueden ser reemplazados por avatares que estén impulsados por inteligencia artificial. Y voy a hacer la reflexión entonces en función de unos pro y unos contra. Seguramente pros vamos a tener más, el espacio de disertación del día de hoy no me permite desarrollarlos todos, pero voy a traer algunos que por lo menos provoquen. Yo creo que esos espacios de formación o de eventos deben ser provocadores, ¿sí? Y que provoquen por lo menos y que a partir de ahí seguramente en otros espacios podamos seguir invitándonos a dialogar alrededor de eso. Y bueno, ¿y cuáles serían esos pros, cierto? ¿Cuáles serían esos aportes que la inteligencia artificial puede hacerle al escenario educativo? Y entonces aquí tendríamos que empezar por pensar en varias cosas. Primero, cuando pensamos el escenario educativo, no solo tendríamos que pensar el escenario escolarizante, ¿cierto? El de la institución educativa, el de la educación formal. Vamos a pensar como un escenario educativo todos aquellos lugares a partir de los cuales es posible cumplir el propósito, en este caso educativo, que es el de la transformación humana. Y esos aportes de cada inteligencia artificial no es para que el estudiante solo resuelva el examen o solo resuelva o haga la tarea. A mí me tocó Encarta. No sé si a muchos de los jóvenes que nos ven les tocó este aplicativo llamado Encarta, que era la biblioteca digital con la que venían los computadores y eso era un asunto de total novedad. Hoy en carta alrededor de Gemini o de ChatGPT o de las otras inteligencias artificiales o alrededor, al lado de Google, pues queda en pañales. Pero de alguna manera eso generó también un punto de partida en ese ejercicio de transformación de cara a lo que va a ser en la escuela o en la educación en general el tema de la consulta. Entonces, eso para decir que cuando me refiero a los asuntos de escenarios educativos, voy a tener quizás dos miradas. Uno, de cara a cualquier nivel, ¿cierto? De la educación, desde la básica, primaria, la transición, hasta la educación superior, en el nivel más alto, que pueda ser un postdoctorado. Pero también cuando me refiero a los asuntos de escenarios educativos, lo voy a hacer en función de traer a la conversación todos aquellos espacios en los que es posible generar procesos de transformación humana, ¿cierto? A partir del ejercicio de socializar el legado social y cultural que tiene una generación frente a unos temas o a unas Doctor existencias Faber, determinadas. Hola. me vas a disculpar, no sé si fue a mí que se me fue la red o de pronto a ti, tuve aquí como una interferencia.
Alguien que me confirme, por favor, en el chat si sí lograron ver la última parte. Y también nos están escribiendo que en caso de que estés presentando las diapositivas, no estabas avanzando. No Ah, sé si no, apenas tranquila, sí, empezaste a pasar. apenas Ah, voy en el bueno, 4, perfecto, apenas voy en un perfecto, listo. 4, no sé si es lo que están viendo. Sí, correcto. Sí. Lo que pasa es que parece que yo también tengo acá tengo problemas con la red, entonces se me salió de de la presentación. Pero bueno, aquí me Oh, dicen que todo va bueno, bien, entonces el problema solo fue mío. Adelante, mira, aún adelante. así, esa interrupción es es demasiado bondadosa para un ejercicio como esos, porque aún así podemos demostrar que todavía los temas tecnológicos no están resueltos y que de alguna manera, ¿qué pasaría en un proceso educativo cuando un estudiante de pronto no tenga las condiciones tecnológicas para acceder a esos asuntos? Pero bueno, lo voy a tocar seguramente enseguida a propósito Estamos de... hablando de tecnología y la tecnología está haciendo de las suyas. Así es. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver esos Adelante. pros. Yo voy a situar cuatro pros alrededor de qué significa hacer uso de la inteligencia artificial en el mundo de lo educativo, pero desde la figura del maestro, ¿cierto? O sea, desde la figura de la enseñanza como propósito también fundamental del proceso educativo. Y en ese sentido, entonces, pues la enseñanza es una competencia que normalmente se le acuña a los profesores. Entonces, el primer pro que yo encuentro, el primer pro que yo encuentro es que, sin duda, la inteligencia artificial no tiene límites geográficos, no tiene límite en los horarios. Podríamos considerar que llegaríamos con educación a muchos lugares donde la educación presencial no logra llegar, y prueba de ello es lo que hoy hacen muchas universidades, entre ellas las que hoy eh, patrocinan y respaldan académicamente este evento, ¿cierto? ¿Cómo logramos llegar a muchos lugares a través del uso de las tecnologías, ¿cierto? Pero también cómo a través del uso de la inteligencia artificial podemos consolidar unos procesos educativos que sean capaces de eh, mm, facilitar los procesos de formación en aquellos lugares remotos del territorio o del mundo en sí mismo, ¿cierto? Además, también creo que elimina, desde la figura de la accesibilidad global, elimina asuntos relacionados con las mismas barreras económicas. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que en la lógica de un programa de naturaleza virtual hay un montón de costos que normalmente están acuñados a los programas presenciales que en la virtualidad pueden suprimirse o al menos manejarse de manera diferente, y eso pues haría que los proyectos sean mucho más fáciles de llevar al territorio. Asuntos de carácter logístico también, ¿cierto? Porque en una formación virtual mediada por asuntos de inteligencia artificial, pues hay una realidad, y es que puede haber una dinámica de formación 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y en efecto, pues se pueden eliminar muchas de las barreras físicas que normalmente hoy se tendrían en planes de formación de carácter presencial, o que requieren la figura presente de un maestro humano. Dos, yo creo que el uso de la inteligencia artificial en el escenario educativo puede facilitar los temas de la personalización del aprendizaje, y eso, en otras palabras, representa, digamos, de alguna manera, la capacidad que tendríamos de entender a partir de estos sistemas de inteligencia artificial cuáles son los ritmos, estilos de aprendizaje, las áreas de fortaleza, pero también de mejora de los estudiantes, a partir de la misma data que va suministrando la inteligencia artificial, porque pues él va a decir, Faber tuvo que desarrollar 3 o 4 veces el procedimiento, y eso de cara a unos estándares de, no sé, de desempeño, nos muestra que, pues, digamos, las áreas de mejora de Faber está en este tema. Sí, está digitando, está aprendiendo a digitar.
Entonces, puede ser que el área de mejora de Faber es el trabajar la motricidad fina, la mano izquierda, que es la que más le cuesta, o con la que más, en la que cada vez que tiene que usarla, la que más se demora para tocar las teclas. Pues la inteligencia artificial te podría dar esas cifras y a partir de ahí uno puede determinar cuáles son las acciones de mejora o también las de fortaleza que tendría el estudiante. Eso, en otras palabras, entonces, ¿qué supone? Que nos permite, a través de la inteligencia artificial podemos analizar fácilmente el progreso, pero también las necesidades particulares de los estudiantes. Y estaríamos sacando data que nos diga, de cara a las 40 personas, 50, 10, 20, 30 que están en este proceso, cuáles son los asuntos en los que deberíamos fortalecer a cada uno o los que deberíamos trabajar con cada uno. Y entonces la misma inteligencia artificial puede determinar si a Faber le agrega 10 ejercicios más, va a volver al ejercicio muy caricaturesco de la repetición, 10 ejercicios más de digitación con la mano izquierda. El mismo sistema es capaz de adaptarse de acuerdo a los datos que va encontrando de sus estudiantes. Y eso, de alguna manera, pues supera la visión clásica y tradicional en la que normalmente se mueven hoy se han movido históricamente las aulas o los procesos de enseñanza, ¿sí? Con métodos y recursos de esa educación tradicional. Yo enseño lo mismo a todos porque todos deben aprender lo mismo en los mismos tiempos. Una premisa de la educación tradicional o clásica, para no llamarla tradicional. Y en realidad, pues sabemos que todos no aprendemos ni lo mismo, ni al mismo tiempo, ni en las mismas condiciones, ni con los mismos recursos. Hay personas que aprendimos a sumar con lentejas, o con frijoles, o con espaguetis, o con piedritas. Otros que aprendieron a sumar sin necesidad de los espaguetis, de las piedritas, de los frijoles, de los palitos. Entonces, ahí entender la individualidad de aprendizaje de los estudiantes facilitaría mucho más diseñar procesos de formación más pertinentes y mucho más ajustados. Un asunto que en realidad la educación tradicional no es muy fácil de conseguir. Ahora, otro pro grueso que yo encuentro allí es que hay una particularidad pues que no vamos a negar, y es que esos avatares nunca se van a cansar. Es decir, usted al avatar le va a poder preguntar, va a poner el ejemplo de Siri, 10 veces ponerle darle la misma instrucción, la misma orden, y ya no le va a decir, jefe, pare, o maestro, pare, estudiante, pare, porque no, ya me preguntaste 10 veces lo mismo. Un maestro humano seguramente sí le va a decir, no, ya te he explicado 3 veces, Faber, reacciona. Y esa expresión creo que coincide en la realidad de muchos. Un avatar no se va a cansar. Un avatar normalmente va a poder repetir 1 y 10 veces y 100 veces el procedimiento. Por eso alguien me decía, y lo vamos a ver ahorita también, cuando el profesor de matemáticas explicaba una vez, el que entendió, entendió, y si no, pues, perdóname la expresión, decían algunos de malas. Y hoy llegó YouTube, hay un profesor que en YouTube explica matemáticas, olvido en ese momento el nombre, y entonces un primo me decía, no, yo no entiendo nada de ese señor, ya no le paro bolas en clase, ya, pero yo llego a la casa, primo, y me pongo a ver en YouTube el video, y cuando no entiendo, vuelvo y lo veo, y vuelvo y lo veo, y vuelvo y lo veo, y por eso saco tan buenas pruebas en las evaluaciones, pero me va muy mal en el seguimiento porque yo me le quedo dormido en clase. Entonces me pregunto, entonces debería ganar o perder, y ya eso sería parte de otra discusión. Pero lo que quiero decir con ello es que un avatar no se va a cansar de repetir una explicación. Un avatar no va a perder la paciencia, ¿sí? Un avatar seguramente estará disponible 24/7 para resolver inquietudes. Uy, a las 3 me desperté, entro a mi aula y le pregunto a mi avatar virtual, le digo esto y él a esa hora me puede responder. Yo no creo que alguno de ustedes haya entrado a ChatGPT a las 2 de la mañana o a Gemini y le haya preguntado algo y le diga, no, en esta hora, o no le conteste, no, estoy durmiendo, creo que no. Pues obviamente los maestros humanos también tenemos espacio de descanso y no vamos a poder contestar.
Y el cuarto aspecto que quiero tocar como un asunto de pro es que la realidad, el uso de la inteligencia artificial y en la figura de los avatar, pues sí va a haber posibilidad de acceder en tiempo real a datos de alta relevancia y de alta importancia. Por ende, es posible para la misma, para los maestros y los directivos educativos de básica, media, superior, acceder a métricas instantáneas que permitan reconocer objetivamente, pongámoslo en comillas para no generar malestar en algunos, lo que podría ser el desempeño de los estudiantes, ¿cierto? A través de esas métricas poder develar tendencias de desempeño que permitan definir cuáles son los alcances de las competencias o los resultados de aprendizaje que tendrían los diferentes estudiantes a partir de la identificación de patrones de aprendizaje o a partir del reconocimiento de esas oportunidades de mejora y en ese escenario, pues tomar decisiones como directivos universitarios, de colegio, de escuela y como profesores que vayan en función de mejorar, potenciar, transformar, alinear estratégicamente esos procesos de enseñanza. Entonces, aquí planteo entonces, seguramente hay muchos más pro, y después de un evento como estos van a aparecer muchísimos más. Yo he rayado muchísimos, pero quise tocar esos cuatro más gruesos porque de alguna manera me permiten de manera ágil tratar de ubicarnos, y incluyo ahí a todos ustedes, en un escenario de conversación alrededor de esos elementos. Pues sin duda va a haber accesibilidad global, ya no van a haber límites, no van a haber fronteras espaciales, territoriales que limiten llevar el conocimiento a un lugar o a otro. Ahorita veremos también que necesitamos tener condiciones de infraestructura, pero por lo menos puede haber accesibilidad global. Por eso hay estudiantes hoy de la biodigital que pueden estar en lugares muy apartados de Antioquia y pueden acceder a la formación de alto nivel, pero también pueden haber estudiantes no de Antioquia, sino del mundo que quieran acceder a la formación y pues, desde el lugar en el que estén, permitirlo, personalizar el aprendizaje. De alguna manera ese es un elemento grueso que nos permite entender que hoy no es esa mentira educativa o escolarizante que nos vendieron de que todos aprenden lo mismo en el mismo lugar, a la misma hora, con los mismos recursos, las mismas condiciones, pues hoy más que nunca está mandada a reevaluar, porque eso no es así. En la mismidad, en la individualidad de cada uno de nosotros, sabemos que no. Hoy puedo estar hablando yo en este momento y muchos no conectar con el discurso, no porque no sea bueno, sino porque metodológica, conceptualmente, la estilística de quien está hablando no coincide. Entonces, ese tema de la personalización sí debe ser fundamental hoy a la hora de pensar procesos educativos. Esa consistencia y paciencia infinita, ya muy infinita, porque como les digo, puede repetir una y mil veces y no, nunca se va a enloquecer. Lo máximo que le dirá es discúlpame, creo que no te estoy comprendiendo, soy una inteligencia artificial en desarrollo, me puedes dar más información, cosas como esas, pero nunca te va a decir, calmado, ya, no te explico más, se salió del salón. Eso no creo que no lo va a hacer nunca un avatar. Y finalmente, pues, a medida en que se va desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el acceso a los datos en tiempo real va a permitir tomar decisiones estratégicas que potencien el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Ahora, si continuáramos en la idea, a mi manera todavía hoy, puedo que me equivoque, absurda, de creer que podemos reemplazar a los maestros humanos con la inteligencia artificial, pues yo creería que empezaremos a se perderían cosas muy importantes, ¿sí? Porque aquí viene un elemento, una tesis fundamental para mí, y es que estamos reemplazando al maestro como un sujeto capaz de pedagogizar la realidad escolar y con ello, desde la perspectiva del humano, humanizar ese proceso, o vamos a reemplazar a la persona que se hace llamar profesor o maestro o docente, que algún día podríamos discutir esas diferencias semánticas, que simplemente reproduce un contenido. Porque para mí es muy claro y lo digo muy respetuosamente para mis colegas y amigos profesores. Si la tarea del maestro es repetir un contenido,
del cuadernito amarillo con el que yo molesto mucho, el libro con el que he enseñado toda la vida, o las diapositivas que las usa cada semestre, o las mismas filminas, o las mismas cartulinas que utiliza. Si lo que vamos a reemplazar es a ese profesor, viva la inteligencia artificial. Porque en teoría lo haría mucho mejor la inteligencia artificial y el uso de las tecnologías. Ya lo puse el ejemplo con un primo que se dormía en clase de matemáticas, perdía matemáticas por el seguimiento, pero ganaba los exámenes finales. Y era porque él estudiaba con un profe en YouTube que podía repetir 10 veces el algoritmo hasta que él lo entendía. Entonces, si lo que queremos decir es que estamos reemplazando al profesor reproductor de contenido, al profesor que lo que hace es repetir y repetir y repetir un contenido que ya lo repitió tantas veces y ya lo sabe de memoria, y uno como estudiante, wow, ese profe como se sabe todas esas fórmulas, no es que lleva 15 años repitiendo las mismas fórmulas. A ese está bien, totalmente reemplazable. Pero si lo que tenemos que entender es que el rol del maestro es no la reproducción del contenido, sino la generación de conocimiento, la apropiación del conocimiento, pero además el uso del conocimiento como pretexto para la formación de seres humanos. Hoy todavía sigo creyendo, después de revisarlo mucho y de muchas maneras, no va a ser posible reemplazarlo por un avatar o por inteligencia artificial o por videos o por guías. Porque hoy el boom es la inteligencia artificial. Hoy son los videos. Hace 15 años eran unas guías, hace 10 años eran unos CDs. La educación de a distancia basada en CDs. Antes de eso, los disquetes. Los que son más viejitos van a entender este lenguaje. Y antes de eso eran por libros. La gente estudiaba a distancia por libros y mandaba las tareas por servientrega a la universidad. Otros estudiaron por radio. Entonces, lo que está cambiando es la mediación. Pero digo, si lo que estamos hablando, de los profes que estamos hablando hoy, son los que repiten un contenido, totalmente reemplazables. Y hoy más que nunca. En donde la mente humana ya se abrió a entender que usted no usted puede, de forma autodidacta, acceder a saber y certificar ese saber. Pero si estamos hablando de maestros humanos que entienden el proceso educativo como un asunto que no solo pasa por la presentación o la explicación del dato, o la presentación del dato, sino que pasa por un asunto que tiene relación con lo humano, que yo sí creo pues, que hay unos contra. Y el primero de ellos, pues tiene que ver con que hay algo que es fundamental en el ejercicio pedagógico de los maestros, y es la empatía. La capacidad que tiene el maestro de transmitir emociones, de transmitir, de conectar con el otro a través de lo otro. Y de alguna manera, la inteligencia artificial hoy no logra interpretar los matices del comportamiento humano. Es decir, un avatar difícilmente podría, pues él puede a partir de un montón de códigos saber si usted está triste, si usted está decepcionado, puede, y yo creo que allá vamos a llegar, ¿cierto? Porque además ya usan inteligencia artificial hasta para el mundo de las ventas para determinar si el cliente está en disposición de comprar o no. Entonces eso no es difícil de que llegue a la escuela. Pero lo que hay detrás de esa intimidad, lo que yo voy a llamar empatía, esa conexión humana, no lo logra la inteligencia artificial. El maestro ve al estudiante triste, la inteligencia artificial puede saber que Carlos está triste. Pero lo que el maestro hace después de eso es lo que no estaría hoy en capacidad de hacer la inteligencia artificial. Esa palmadita en la espalda, ese venga, salgamos afuera, vamos afuera y conversemos, esa mirada tierna, ese dulce que hace que Juanita pase de un momento de mucha tristeza a un momento de, ay, la profe está pendiente de mí. Eso difícilmente lo va a lograr la inteligencia artificial. Porque además yo sigo creyendo que la enseñanza no es un acto, hoy no es un acto rutinario de transmitir datos, contenidos, alguien diría conocimiento. Realmente la enseñanza es un proceso que debe ser capaz de promover, guiar,
potenciar, inspirar, conectar, y eso yo sigo creyendo que es una fortaleza de los maestros. Así como hay profesores que nos hacen odiar o detestar una materia o una asignatura, hay otros que nos hacen elegir ser médicos, ser abogados, ser ingenieros. La mayoría de los casos uno le pregunta a alguien, ¿y usted por qué se hizo médico? ¿O usted por qué estudia? Es por, siempre hay de referencia o un maestro o una persona, o sea, se personifica el sujeto. No sé, yo hoy todavía sigo creyendo que mañana no me van a decir a mí que yo voy a decir, mi sobrina va a ser médico porque la inteligencia artificial la motivó a ser médico. Yo creo que eso pasa, esas decisiones pasan por un toque de humanidad. Y en ese sentido, entonces, cuando logramos entender que los maestros humanos tienen formas especiales y únicas de conectar con el otro y con los otros a partir del sentir emociones, de transmitir emociones reales, de interpretar esos matices de comportamiento humano, pues es posible entonces entender que ahí hay una pedagogización del encuentro educativo. Y ahí viene otro planteamiento que es clave para mí. La pedagogía no es un asunto de robots, no es un asunto de la tecnología. La pedagogía es un asunto de humanidad. Por eso, con mucho respeto lo digo, así alguno de pronto ha encontrado un centro de entrenamiento canino donde digan que tiene modelo pedagógico, no lleve su perro allá porque le están mintiendo. Como tampoco podrá haber un centro robótico que tenga un modelo pedagógico robótico porque le están mintiendo. La pedagogía es un saber específico propio del ejercicio humano del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Dos, otro contra que yo encuentro. Puede que esto cambie en el tiempo, no son planteamientos fijos. Y es el tema de la dependencia tecnológica. Hoy más que nunca estamos asistiendo a un momento histórico donde parece ser que sin la tecnología no podemos vivir. Así como ayer en España, en otros países de Europa, se fue la luz y la gente, y se pararon los territorios, se detuvieron en el tiempo por no haber energía, electricidad, perdón, pues lo mismo pasa con la tecnología. Y eso alrededor de todos los problemas todos los problemas de carácter sociológico y antropológico que está generando esa dependencia casi que hoy incontrolable alrededor de la tecnología. Entonces, al maestro le quitan el videobeam y dice que se le acabó la clase, ¿sí? O al estudiante le quitan el celular o el acceso a internet y dice que entonces no puede aprender. Y yo creo que esa dependencia también lleva a que mm, puedan darse circunstancias de inequidad, porque pues hay una realidad que no podemos negar y es que no todas las comunidades o todos los territorios hoy tienen las condiciones ideales para vivir procesos educativos basados en la tecnología. Yo lo decía ahora, por eso decía, lo voy a tocar enseguida y es, puede que en los territorios donde hoy están dadas las condiciones de acceso a Internet, del uso de computadores, de acceso al celular y demás, funcionen, pero puede que en aquellos lugares donde no hay, pues va a ser muy grave. Y en este caso, ese es otro giro que le doy a la categoría de dependencia tecnológica, porque ya no es la dependencia en función de que no puedo vivir sin la tecnología, a quienes hemos tenido esas condiciones de vida favorables, sino también a quienes hoy no las tienen. Entonces va a llegar un punto en el que o vivimos inmersos en la tecnología o vamos a hacer simplemente culturas, vamos a hacer eh, ¿cómo llamar eso? Se me fue la Doctor, a ver, palabra. me va a Hola. decir dos minuticos porque nos hemos pasado ya un par de minuticos y el tema está muy, muy interesante. Ok, pero mira que yo arranqué a las 4:45, ¿listo? Ok, Listo, dale. listo. Entonces Adelante. esa dependencia entonces si no podemos en tecnología va a pasar algo y es que a la final pues, vamos a terminar siendo aislados de la misma realidad y va a pasar hoy como sucede con muchas comunidades indígenas, en Colombia por ejemplo, que nunca quisieron entrar en relación con el mundo y hoy pues viven en unas condiciones sociales, culturales, antropológicas especiales que también les dificultaría entonces entrar en relación con los demás. Creo que se da una pérdida sustancial de la creatividad en la enseñanza. Los avatares o la inteligencia artificial no tendrían la capacidad de recrear experiencias o métodos educativos
que puedan inspirar. Los que hemos sido maestros, sabemos que el maestro es un mago del aula. Un buen maestro, si se le daña el videobeam, busca una manera de resolver. Un maestro coge y enseña, puede enseñar cálculo, puede enseñar, no, para un ejemplo, no siempre con matemáticas, puede enseñar biología simplemente sacando a los estudiantes al patio, trabajar conceptos de seres vivos, de bióticos y también trabajar al mismo tiempo conceptos como peso, volumen, con piedras, con agua. Es decir, esa creatividad que es producto mismo de la improvisación en muchos aspectos del maestro, pues también es fundamental y de la inspiración de vida de los alumnos. Y finalmente, pues hay un tema que no quiero dejar pasar y es que hay un riesgo allí muy grande y es que hoy todavía no están resueltos los temas asociados a la ética y la privacidad en el uso o implementación de inteligencia artificial a partir de la recopilación de los datos que podemos hacer a través de este medio. Y yo quiero llamar la atención a todos los que me escuchan hoy al respecto, y es que ese es un asunto que nos debería interesar a todos, tanto como saber manejar ChatGPT o cualquier inteligencia artificial o manejar cualquier red social. Hoy deberíamos estar preguntándonos si estamos en capacidad de confiar la educación de las próximas generaciones a sistemas creados por corporaciones tecnológicas que no sabemos cuál va a ser el uso que le van a dar a la data que puedan obtener producto de su relación con nosotros. A manera de cierre, apertura, obviamente, el ánimo, pero digo cierre, apertura, porque aquí esto no logro cerrar, esto es una provocación finalmente, por eso me atreví a llamar reflexiones. Creo que quedan unos elementos allí bien importantes. Eh, eh, yo creo que no deberíamos permitir ideológicamente hablar de reemplazo total. Eso es un absurdo social, cultural, educativo, porque vuelve y juega la condición humana, la labor humana es fundamental en todas sus manifestaciones. Lo que sí podemos buscar es articular, y creo que lo dijo el anterior ponente, a los maestros con el uso de la inteligencia artificial, con esas herramientas, esos medios, llamémoslo así, que permita potenciar los procesos de enseñanza, que permita facilitar al maestro la gestión de muchas tareas repetitivas y analíticas, para que el maestro se centre en la potenciación del ser humano, para poder que el maestro pueda, desde la empatía, la conexión, la humanización, la mediación, facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso sería lo que muchos denominamos asuntos propios del saber y hacer pedagógico, que la educación del futuro, yo creo que no tiene, y espero que no me esté equivocando hoy, no tiene que elegir entre avatares de inteligencia artificial o maestros humanos. Yo creo que puede existir un justo equilibrio entre la tecnología que facilita, pero que jamás podrá sustituir la acción humana en los procesos de enseñar. Eso, yo no me imagino a un papá delegando la crianza de su hijo en preescolar, en primero, a una inteligencia artificial, cuando sabemos que no solo por el contenido pasa la formación de esos niños, pero tampoco me lo imagino en la universidad, cuando uno necesita también a otro nivel desarrollo de otras competencias también conceptuales y humanas. Y finalmente, creo que esos avatares con inteligencia artificial son un recurso valioso que pueden permitir ayudar a transformar la educación, y que desde la data, del manejo de la data, de los recursos, de las mediaciones son fundamentales, pero guardo todavía la convicción de que el corazón de una clase sigue siendo lo humano, pues por ende la pedagogía resulta ser un acto humanizante. Es decir, al aula no van robots a estudiar o a formarse, van seres humanos con unas cargas cognitivas, emotivas, fundamentales, que es necesario que sean entendidas también por sujetos que así lo han vivido o lo viven. Y aunque la tecnología pueda transmitir datos o saberes, insisto, conservaré la idea y la certeza de que los maestros tienen la capacidad genuina de inspirar verdaderamente la transformación de todos los seres humanos, ¿sí? Y de colocarse en el lugar del otro, con todos los errores que tenemos, con todas las fallas que podemos tener, somos sujetos de inspiración.
Cuando el niño o el joven dice es que yo quise ser el maestro o yo quise parecerme a mi profesor, cuando decía yo quiero ser policía porque veía a los policías como grandes personajes, o el médico porque veía al médico como gran, él está imitando realmente a un ser humano, no al robot. Y creo que esa es la apuesta sobre la cual debemos estar. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Juan. Muchísimas gracias. Qué buena reflexión en resumen a todo lo que nos has abordado y lo has mencionado, es una reflexión aquí para maestros, profesores, que también lo mencionabas, qué interesante empezar ya a definir qué es un maestro, qué es un instructor, qué es un profesor, qué es un docente, sinónimos que nos llevan como al mismo objetivo, ¿no? La transformación del ser humano y también de sus territorios y de sus realidades. Doctor Faber, muchísimas gracias.